¿Cómo se cuenta la historia de un país que no puede hablar? ¿Cómo se llega a la verdad cuando solo hay una versión oficial? Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los periodos más complejos y a la vez más fascinantes de la literatura española, el de la novela durante el franquismo. Es que esta frase lo resume todo. Esto fue el verdadero pulso de la época. Una lucha constante, de los escritores por encontrar la manera de colar sus ideas, de abrir pequeñas grietas en ese muro gigante de la censura. A lo largo de este recorrido, vamos a ver cómo la novela pasó a ser, casi, un acto de pura resistencia, un refugio para lo que no se podía olvidar, y en el fondo, una búsqueda de la identidad del país. Vamos al principio, porque todo empieza en un panorama desolador. Para poder entender lo que se escribió, primero, hay que imaginarse el silencio que lo tapaba todo. Después de la Guerra Civil, España se queda totalmente aislada, no solo en lo político, sino también en lo cultural. Un auténtico páramo. El ambiente para un escritor era, asfixiante. No hay otra palabra. El régimen controlaba hasta la última coma de cada libro. Solo se impulsaba una literatura que no molestara, que fuera de evasión, que hablara de la victoria y que sobre todo no tocara las heridas que seguían abiertas por todo el país. Y claro, cualquier voz que se saliera un poco de ese guión era silenciada, directamente. Pero siempre hay un pero. Incluso en el silencio más absoluto, siempre hay alguien que consigue gritar. Y en los años 40, de repente, dos novelas logran romper ese silencio oficial con una fuerza que nadie se esperaba. Y lo hacen de una forma totalmente nueva. La primera fue, literal, una bomba. La familia de Pascual Duarte. Cela nos tira a la cara la historia de un campesino de Extremadura, un hombre condenado a muerte que ha vivido en una espiral de violencia y desgracia. Un pesimismo tan bestia que, claro, reventaba por dentro toda esa propaganda triunfalista del régimen. Y con esta novela, de hecho, nace un término nuevo, el tremendismo. Ojo que aquí la idea no era buscar la belleza ni nada parecido, era todo lo contrario. Mostrar, sin ningún tipo de filtro, lo más duro, lo más feo y desgarrador de la vida en la España rural. Fue una bofetada de realidad tan brutal que increíblemente logró pasar la censura, quizá porque parecía que esa violencia era más algo existencial que una crítica política. Esta frase del protagonista es que lo es todo. No se está excusando, Lo que está haciendo es diagnosticar una realidad. Está diciendo que es el resultado de un entorno de miseria y de violencia del que es imposible salir. Y ahí está la clave. Sin decirlo directamente, la novela está apuntando con el dedo a la sociedad, al sistema, como el verdadero culpable de todo. Y solo 3 años después de ese primer bombazo, se abre la segunda gran grieta en el muro. Aparece Nada, de una Carmen Laforet jovencísima, y llega arrasando. Gana la primerísima edición del Premio Nadal, que era importantísimo, y eso le da una visibilidad brutal. A ver, si la novela de Cela era un puñetazo en la cara, la de Laforet es como que te metan en una habitación y te vayan quitando el aire poco a poco. Vemos todo a través de los ojos de Andrea, que llega a Barcelona llena de ilusiones y se encuentra con una ciudad gris, una familia que es el puro reflejo de la decadencia moral, y un vacío que lo llena todo. Es una crítica, pero susurrada, implacable, pero sutil. Vale, con esto como punto de partida llegamos a los años 50, y aquí la intención ya es otra. Si en los 40 se empezaron a abrir algunas fisuras en el muro, ahora el objetivo es directamente tirarlo abajo. La novela ya no se anda con rodeos, se convierte en un arma de denuncia social. ¿Y quién vuelve a aparecer para cambiar las reglas del juego? Pues sí, otra vez Camilo José Cela, esta vez con La colmena. Una novela tan atrevida que la tuvo que publicar primero en Buenos Aires, porque aquí la censura no la dejaba pasar ni de broma. Su objetivo era una locura, retratar a todo el Madrid del año 1943. Y aquí está la genialidad. ¿Más de 300 qué? Pues más de 300 personajes. No hay un protagonista. O mejor dicho, el protagonista es colectivo, es la sociedad de Madrid entera. Cela va saltando de una vida a otra, entrecruzando historias, para tejer un tapiz inmenso de lo que era la vida en ese momento. Una lucha diaria por sobrevivir. La técnica que usa es súper revolucionaria para la época. Son como flashes, escenas cortísimas, casi fotogramas, que nos llevan de un café a un portal, de una pensión a otra. El narrador es como una cámara de cine, se limita a mostrar lo que ve, no opina. Y así deja que sea la propia realidad, con toda su crudeza, la que hable. El mensaje es clarísimo. La miseria, el hambre y la falta de futuro lo llenaban absolutamente todo. Pero ojo, que Cela no estaba solo en esto, ni mucho menos. Hubo toda una generación de escritores que se apuntó a esta corriente. Gente como Rafael Sánchez Ferlosio, que con el Jarama parecía que había puesto una grabadora a funcionar durante un día entero. O el gran Miguel Delibes, con ese retrato inolvidable del mundo rural que es El Camino. Todos ellos convirtieron la novela en una especie de acta notarial de su tiempo.
Pero claro, el arte nunca para quieto. A principios de los 60 muchos escritores empiezan a sentir que la fórmula del realismo social ya no da más de sí, que está agotada. Ya no les vale con ser un espejo de la realidad. Ahora lo que quieren es interrogarla, jugar con el lenguaje y básicamente hacer estallar la novela tradicional en 1000 pedazos. Y este esquema refleja perfectamente ese cambio de mentalidad. Se pasa de querer ser un espejo fiel de la sociedad a coger ese espejo y hacerlo añicos para analizar cada uno de los trocitos. El foco ya no está en el gran mural social, en la colmena, sino en meterse de cabeza en la conciencia de un solo individuo. Un viaje alucinante. Y el punto de inflexión, la novela que lo cambia todo, tiene nombre y apellidos. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Esto es una ruptura total. Usa un lenguaje increíble, desbordante, lleno de ironía, con monólogos interiores, una estructura súper compleja que te exige participar. Ya no eres un lector pasivo, el libro te pide que seas su cómplice. Y claro, una vez que Martín Santos abrió esa puerta, por ahí se coló una generación de innovadores increíble. Desde Juan Marsé, que mezclaba el realismo con una sátira social brutal, hasta Juan Benet, que se inventó su propio territorio mítico, región, o Juan Goytisolo, que ya llevó el experimento al límite, reventando el lenguaje y todos los mitos de la España oficial. Ahora bien, un momento, porque mientras todo esto estaba pasando dentro de España, no podemos olvidar que había otra literatura española igual de importante, escribiéndose muy, muy lejos de aquí, la de los autores que tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil. Responder a esta pregunta es que es fundamental, porque la historia de la novela de esta época está coja, está incompleta sin las obras maestras que se escribieron desde el exilio. Fueron ellos, en gran medida, los que mantuvieron viva la memoria que el régimen se pasaba el día intentando enterrar. Aquí tenemos algunos nombres que hay que conocer sí o sí. Ramón J. Sender, con su Requiem por un campesino español, que es una joya breve y súper intensa, un resumen perfecto de la tragedia del país. Francisco Ayala y sus análisis superlúcidos del conflicto. El gigante de Max Aup, que se pasó la vida construyendo el gran relato de la guerra en El laberinto mágico. O Rosa Chacel y su mirada filosófica. Y ojo, que no son una nota a pie de página, son parte esencial de la historia. Así que, al final de este recorrido, la pregunta con la que empezábamos ahora tiene otra dimensión, ¿verdad? La novela española del franquismo nos demuestra que el arte, cuando intentan silenciarlo, encuentra unas formas increíbles de resistir, de crecer, y nos deja un legado de una riqueza y una complejidad brutales. Es la prueba definitiva de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre, siempre, habrá una historia luchando por ser contada.